Muy buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso de Homilética 2. En esta oportunidad quiero reflexionar brevemente acerca de este importante tema, predicando un sermón cristocéntrico. Algo que queremos tener en cuenta siempre en los cursos de homilética, cuando hablamos acerca del arte de predicar la palabra del Señor, es que queremos predicar siempre trayendo la atención sobre la persona y la obra de Cristo Jesús. Estamos convencidos de que si algo va a edificar a la iglesia, no solamente es la predicación de la palabra de Dios, pero la predicación de la palabra de Dios de una manera expositiva, de una manera íntegra y de una manera cristocéntrica. Expositiva al poder estudiar de una manera, con una exégesis sana, lo que Dios está hablando por medio de su palabra. Íntegra, cuando consideramos el carácter del predicador, que debe ir de la mano con el alto estándar moral que plantea las Sagradas Escrituras. Y cristocéntrica, porque como vamos a ver en este pequeño audio, toda la Biblia nos habla y apunta hacia la persona de Cristo Jesús. Cuando hablamos de predicación cristocéntrica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, o mejor, podríamos decir, ¿a qué no nos referimos cuando hablamos de predicación cristocéntrica? No nos estamos refiriendo a una predicación moralista, esencialmente, una predicación de valores o de temas que, si bien es cierto, pueden ser interesantes hasta cierto punto o relevantes en cierto sentido a las necesidades de las personas, están completamente desconectadas del gran plan de redención que Dios ha especificado en las Escrituras, y que están ajenos, por supuesto, a la persona y obra de Cristo Jesús. No estamos hablando de colocar un llamado al final del sermón, un llamado a la salvación, y predicar o narrar de una manera muy breve, en un minuto, el Evangelio, cuando durante todo el sermón no hemos hablado en absoluto acerca de Cristo ni de su obra. Tampoco no estamos tratando de imponer o de forzar la obra de Cristo en algún texto. Cuando hablamos de la predicación cristocéntrica, queremos, al hacer el estudio adecuado del texto, ver cómo la persona de Cristo fluye, emana de cada narración, de cada historia, de cada página de las Escrituras, en cada aplicación. Entonces no queremos forzar lo que queremos mostrar acerca de la persona del Hijo de Dios. Definitivamente no es una charla motivacional, humorística, histórica. No es una colección de pensamientos inconexos a los cuales simplemente al final o en el medio o en algún punto insertamos de manera forzada el Evangelio. Cuando hablamos de la predicación cristocéntrica, estamos hablando simple y sencillamente de la forma de predicar de los apóstoles, de los primeros padres, de todos aquellos que han encontrado esta perla de gran precio y la muestran a los hombres. El mismo Señor Jesucristo, cuando se encontró con los discípulos que iban camino a Emaús, en el Evangelio de Lucas capítulo 24, les exhorta, les llama la atención, diciéndoles: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y después, dice la Escritura, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que en las Escrituras hablaban acerca de él. El mismo Evangelio de Juan, también el Señor Jesús, alegando ante los fariseos, les dice, les exhorta: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Cuando hablamos acerca de la predicación cristocéntrica, no estamos diciendo necesariamente que cada historia, cada evento, cada versículo de la Biblia habla necesariamente de Cristo Jesús. Lo que estamos diciendo es que después de un adecuado estudio de la palabra del Señor, muchos de los textos de las Sagradas Escrituras sí hacen una referencia directa al Hijo de Dios o a su obra, y los que no lo hacen puede rastrearse de todas maneras, puede vincularse, podemos ver ese enlace entre la persona y la obra de Cristo Jesús con determinada narración o determinado principio o determinado versículo. Algunos conocidos autores, algunos conocidos escritores dicen lo siguiente, déjame que te lea algunos. D.A. Carson, en su libro La primacía de la predicación expositiva, dice: en sus mejores momentos la predicación expositiva, a pesar de depender por su contenido del texto a mano, señala las conexiones entre los distintos libros que componen toda la Biblia que inexorablemente conducen hacia Jesucristo. El gran conocido príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, nos dice lo siguiente: el Espíritu Santo solo bendice conforme a su propia intención anunciada. Nuestro Señor explica este propósito: Él me glorificará. El Espíritu ha salido para ese gran fin y no soportará nada menos. Si no predicamos a Cristo, ¿qué pinta el Espíritu Santo en nuestra predicación? Si no exalzamos al Señor Jesús, si no elevamos ante los ojos de los hombres, si no lo trabajamos para presentarlo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Espíritu no nos acompañará. Baldías serán la retórica, la música, la arquitectónica, la energía y la posición social. Si nuestro designio no es ensalzar al Señor Jesús, trabajaremos solos y en vano. Cuando hablamos, hermanos, acerca de la predicación cristocéntrica, queremos siempre tener a la mano la gran narrativa de la redención y entender cómo encaja cada principio, cada historia, cada doctrina que vamos a predicar a la luz de este gran plan de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces no vamos a abordar los relatos históricos a la luz simplemente de las enseñanzas morales que nos pueden dar, sino queremos verlo a la luz de las grandes verdades que nos muestra el plan de Dios. Por ejemplo, el fracaso de Israel, no solamente queremos verlo como una lección moral para tener cuidado con la incredulidad, con la impiedad, con la idolatría. Queremos ver más allá de eso. Queremos ver que el fracaso de Israel es el fracaso del ser humano en poder agradar y vivir de una manera para Dios. Cuando pensamos en Sansón, no solo queremos extraer esta alarma que hay que tener contra la inmoralidad sexual y la incredulidad. Por supuesto, eso es algo que podemos ver en la historia de este hombre. Pero queremos ver la restauración, la gracia de Dios, a pesar de la incredulidad de este hombre, la soberanía del gran Dios poderoso que, a pesar de que Sansón no era la persona o no vivía de una manera adecuada a su llamado, en la gran misericordia de Dios, por el bienestar de su pueblo, para responder la oración de un pecador que con el corazón contrito se acerca al Señor, responde por su gracia en Cristo Jesús. Cuando vemos la historia de Saúl, no solamente queremos pensar en los grandes peligros de darle la espalda a Dios, queremos pensar también en la gran paciencia de Dios al darle tantos años para que este hombre se arrepienta, y cómo el corazón de Saúl se va endureciendo a la par que el gran rey David, o David antes de ser rey, va engrandeciéndose, y
cómo Saúl persigue a David. Aquí podemos ver los trazos, las sombras de lo que sucedería mucho después con el descendiente de David, que sería odiado por el mundo, y que lo dijo a sus discípulos: si a mí me ha odiado el mundo, a ustedes también le odiará. Entonces, queridos hermanos, cuando hablamos de la predicación cristocéntrica, queremos abordarla desde una perspectiva integral, viendo, vuelvo a repetir, el gran plan de Dios para la humanidad, viendo a la persona y la obra de Cristo Jesús, impactando, influyendo, modelando a cada personaje bíblico, ilustrando cada doctrina bíblica, mostrándonos cómo lo que el hombre no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Es entender cómo cada página de las Escrituras va en esa línea de pensamiento. Cómo cada relato, cada historia, cada etapa de la vida del pueblo de Dios, cada personaje bíblico suma en la construcción de este gran relato, y cómo Dios, a través de los hombres imperfectos, pecadores, incrédulos, desobedientes, a pesar de ellos y por amor a ellos, va desarrollando su plan de redención, que encuentra su cúspide en el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Probablemente encontraremos más dificultades para predicar cristocéntricamente en relatos del Antiguo Testamento, dado que los relatos del Nuevo Testamento están inundados de la persona de Cristo. Entonces esto demanda que abordemos la predicación del Antiguo Testamento con cuidado, con mucha diligencia y con mucho esfuerzo, para tratar de entender cómo encajan cada uno de los relatos bíblicos dentro de esta predicación, de este tipo de predicación. Queridos hermanos, déjenme animarles a considerar una predicación cristocéntrica, a que no solamente apliquemos los principios que ya hemos estudiado y que seguiremos practicando de la hermenéutica y de la homilética para poder generar sermones bíblicos, expositivos, que le den la gloria a Dios y que busquen el bienestar de su pueblo, pero hacernos una última pregunta: ¿cómo esta predicación, cómo este sermón, cómo este texto me muestra, me habla de Cristo Jesús? ¿Qué puedo yo entender? ¿Cómo puedo verlo a la luz de la persona maravillosa que es el Hijo de Dios? Hermanos, no queremos trivializar la persona y la obra de Jesucristo y solamente circunscribirla a su obra en la cruz. Por supuesto, la obra principal de Jesús en la tierra fue morir en la cruz. Pero hay muchas cosas más que el Señor hizo. Mucha más riqueza que podemos ver en su persona y en su obra, en sus enseñanzas. No queremos caer en un moralismo cristiano que solamente enseña valores y buenas prácticas, pero que olvida que el poder para vivir una vida santa no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la nueva vida que recibimos al estar unidos al Cristo resucitado. No queremos, hermanos, caer en un legalismo o en un libertinaje que provienen cuando separamos la enseñanza bíblica del poder que emana de la persona misma de Jesús por medio de su Espíritu Santo en aquellos que creemos en Él. No queremos, hermanos, que los hijos de Dios, su iglesia, se pierdan esta bendición de ver el panorama completo. Por eso es tan importante que la predicación cristocéntrica sea expositiva y que la predicación expositiva sea cristocéntrica, para así predicar todo el consejo de Dios a la luz del gran plan de Dios, que, vuelvo a repetir, era y será reunir todas las cosas en Cristo Jesús, el Salvador de los hombres y el Rey de reyes y Señor de señores. Que Dios bendiga, hermanos, vuestra predicación. Nos vemos en la siguiente sesión.